Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del COVID. Por fin parece que estamos viendo la luz al final del túnel, pero la mayoría de las personas sigue teniendo dudas, fundamentalmente sobre las vacunas que vamos a intentar resolver en este programa. También es importante, como el virus por desgracia no va a desaparecer, que lo conozcamos un poquito mejor. También vamos a hablar con una especialista en medicina familiar y comunitaria para que nos diga cómo ha evolucionado la asistencia en los centros de salud a lo largo de la pandemia y cómo va a ser a partir de ahora. Para todo ello tenemos a los siguientes invitados. Milagros Tomás, gracias Milagros por venir. Muchas gracias, como siempre, Juan. Como ya saben muchas personas, tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Enrique Bernal, gracias Enrique. Tú eres médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Reina Sofía. Y Juan Antonio Navarro, José Antonio Navarro, también ya conocido no solo por este programa, sino porque está en muchos otros sitios, es pediatra y además eres consultor honorario de vacunas del Ministerio de Sanidad. Buenas tardes y gracias por la invitación. Hoy iremos especialmente contra ti, ¿vale? Recordaros que este programa, como todos los anteriores, los podéis ver en nuestro portal de salud, lasaludentuzmanos.ucam.edu, donde no solo encontraréis todos estos programas, sino también información sobre alimentación, deporte, prevención y tratamiento de distintas enfermedades. Vamos a dar paso a las preguntas de la calle. ¿Qué preguntas le gustaría saber a muchas personas que nos han llamado? Si yo he pasado la enfermedad, ¿estoy protegida? ¿En qué forma es más frecuente que se transmita el COVID? ¿Qué tiempo exacto tengo que estar aislado para no contagiar el COVID? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Enrique, voy a empezar contigo. Es importante que el virus, como yo decía en la entrada, no va a desaparecer pasado mañana y es importante que sigamos conociéndolo un poco más. Y tú eres especialista en esto. A veces hablamos de variantes, la variante inglesa, la india, la sudamericana, o sea, la sudafricana. ¿Qué son esas variantes y si es lo mismo variante que cepa y cómo se forma? Sí, evidentemente, hay diferencias entre lo que es una variante y una cepa. El virus tiene una capacidad de mutar debido fundamentalmente a que se replica continuamente cuando infecta a un sujeto. Entonces, cuando infecta a un sujeto, el virus se replica gracias a una serie de enzimas, como son, por ejemplo, la ARN polimerasa, y cada vez que se replica implica la aparición de una copia exacta del mismo virus. Pero no siempre ocurre igual, porque esa enzima que tiene puede fallar, puede tener fallos y que da lugar a la aparición de lo que se llaman las mutaciones. Estas mutaciones, algunas pueden ser importantes para el virus, pero otras no, y hace que el virus pues, se mantenga más o menos estable, pues, se mantenga más o menos igual. Pero estas mutaciones, cuando van incrementándose, cuando van aumentando el número, pueden afectar a distintas partes del virus, como puede ser, por ejemplo, la proteína S, que es la proteína más importante del virus, que sabemos que es la que sirve de llave para poder entrar en la célula, y que estas mutaciones van dando lugar a lo que se denominan las variantes, cuando son un número determinado de mutaciones. Si estas variantes o si este número de mutaciones se incrementa de forma importante, que hace que cambien las características en cuanto a la transmisibilidad, en cuanto a la respuesta a la acción de los anticuerpos, en cuanto a la letalidad, puede dar lugar a la aparición de lo que se llaman las cepas. Por ejemplo, dentro del virus, del coronavirus, del SARS-CoV-2, tenemos dos cepas diferentes. Una sería el SARS-CoV-1 y otra el SARS-CoV-2, ¿no? Son dos cepas diferentes y que con distintas mutaciones van a ir apareciendo las diferentes variantes, ¿no? Estas variantes, como digo, pueden cambiar en cuanto a sus características, en cuanto a su transmisibilidad, en cuanto a su capacidad de responder
acción de las vacunas o la acción de los anticuerpos neutralizantes y hace que también puedan tener mayor o menor letalidad. O sea que, por lo que yo he entendido, una cepa es que ha habido muchísimas mutaciones y eso lo hace ya un poco distinto en cuanto a la capacidad de transmisión, de respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Que una... ¿Es así? Sí, efectivamente, la cepa tiene como algo como más enjundia, ¿no? Tiene una mayor cantidad de mutaciones que le hacen que el virus sea diametralmente diferente a otra cepa diferente, ¿no? A ver, por ejemplo, del SARS-CoV-1 tenía la capacidad de afectar fundamentalmente a la vía respiratoria inferior, afectaba poco a la vía respiratoria superior y por lo tanto se transmitía menor o tenía menor capacidad de transmisión que por ejemplo este SARS-CoV-2 que afecta tanto a la vía respiratoria superior como inferior. Y luego también con respecto a la capacidad de la respuesta que pueda tener el sistema inmune en controlarlo, ¿no? Muy bien. Mila, vamos a ver, en atención primaria llevamos ya 1 año y unos meses y ha cambiado, esto se le ha dado la vuelta 3 veces. ¿La situación actual en el centro de salud cuál es? Vuestro día a día. La verdad es que sí que ha cambiado en 1 año. Fíjate que hace 1 año estábamos haciendo un programa de este tipo desde casa, me acuerdo que estábamos conectados y lo hacíamos desde casa y en el centro de salud estábamos en nivel rojo. Hoy día estamos aquí, estamos nosotros los 4 aquí y el centro de salud funciona con plena normalidad. Tenemos consultas presenciales, es decir, el paciente puede pedir cita a demanda con su médico y acudir a consulta y están acudiendo, siempre llevando pues un orden para que las salas de espera no tengan muchos pacientes esperando y llevando un buen ritmo. Tenemos consultas telemáticas, el paciente puede llamar, puede escribirnos un correo y nosotros le contestamos, consultas programadas que quedamos con nuestros pacientes para valoración de patologías crónicas y consultas telefónicas que han venido con la pandemia y han venido un poco a quedarse porque realmente podemos solucionar muchos problemas, incluso en lo que se llama atención especializada, mal llamada atención especializada. Porque vosotros también sois especialistas. Sí, reivindico, pero bueno, se están realizando consultas telefónicas. Podemos solucionar muchos problemas burocráticos, de recetas, en fin, podemos hacerlo así. Luego, por otra parte, recordar que la pandemia no se ha terminado, que tenemos que seguir nuestra vigilancia epidemiológica y que seguimos teniendo citas sospechas COVID, es decir, el paciente tiene acceso y nos puede seguir llamando y diciendo que tiene una serie de síntomas o que ha estado en contacto con algún paciente con coronavirus. Seguimos llevando ese seguimiento, seguimos realizando pruebas diagnósticas, test antigénicos, PCRs y seguimos esos casos y esos contactos durante todo el tiempo. Además, también quiero comentar que en los centros de salud se ha realizado la vacunación de pacientes mayores de 80 años, de pacientes dependientes y de pacientes inmovilizados. Se ha ido a casa a vacunar. Y en algunos centros de salud, como en el mío en concreto, en San Andrés, se ha llevado a cabo la vacunación de pacientes de todo el área 1, me parece, y alguna más, de pacientes de alto riesgo, pacientes oncológicos, inmunodeprimidos. Muy bien. Decías que efectivamente hace 1 año estábamos haciendo el programa, cada uno en nuestra casita, y además, y ahora estamos aquí los 4 y estamos vacunados. O sea que cuando José Antonio ponía muy en duda, ¿no?, que era casi imposible que estuviéramos vacunados. Dije que a lo largo de este año. A lo largo de este año. Estamos a finales de mayo. Es que nosotros te apretábamos mucho. Íbamos por un 30% con 2 dosis. Por eso te quería preguntar, el ritmo de vacunación, sobre todo ahora mismo en la región, que parece que vamos un poquito retrasados con respecto a otras comunidades, ahora en lo que queda de este mes y en junio, ¿vamos a dar un tirón grande o no? Bueno, yo creo que hemos experimentado, respecto a comienzos de año, hemos experimentado un cambio extraordinario. Comenzamos con un número muy limitado de vacunas y eso nos motivó que en la estrategia de vacunación del grupo de trabajo del Ministerio tuviéramos muy presente la priorización y tuvimos que priorizar precisamente a aquellos que se morían, a aquellos que ingresaban en hospitales, a aquellos que ingresaban en UBI, que eran los mayores de 80 años. Entonces, con esa situación de dosis limitadas, la priorización estaba clara y no solamente fue lo que hizo España, sino lo que hicieron todos los países de la Unión Europea, ¿no? A partir del mes de final de abril, mayo, han comenzado a regularizarse las entregas. Fundamentalmente, yo creo que el gran protagonista ha sido Pfizer. Pfizer ha entregado todas las dosis que tenía por contrato en tiempo y forma, es decir, que yo creo que ha sido realmente el que ha cumplido de verdad con todos sus contratos, y están entrando dosis muchísimas. Comentaba yo al principio del programa que entre el final de mayo y junio van a entrar 21 millones de dosis
de vacunas de ARN mensajero, sobre todo de Pfizer, más que de Moderna, pero que 21 millones, si somos 46 millones en España, supone pues, más de casi un tercio o casi la mitad, ¿no? Quiero decir con esto que aparte luego se suman las de Janssen y las de AstraZeneca y creo que vamos a tener volumen importante de dosis. Si eso se acompaña de un ritmo de vacunación como el que hemos tenido hasta ahora, vacunando muchísimos miles diarios, pues es probable, yo no me atrevo a dar ninguna cifra, pero sí creo que para el final de verano habrá un porcentaje importante de la población vacunada. A día de ayer estaba vacunado con 2 dosis el 17% de la población y un 34 vacunado con 1 dosis. Pero esos porcentajes se está viendo cómo van aumentando más proporcionalmente en las últimas semanas respecto a las primeras, ¿no? Yo soy optimista, creo que aunque no podamos bajar la guardia, como luego comentaremos más adelante, pero creo que el ritmo de vacunación es bueno y la población está respondiendo muy bien a las campañas de vacunación. O sea, que yo creo que podemos estar satisfechos. O sea, que para finales de junio, aunque no puede dar un dato, a finales de junio, no ya a final del verano, probablemente haya una proporción importante de personas vacunadas. Y esto hace un verano que luego hablaremos probablemente más tranquilo que el año pasado. Sí, yo quizá las otras veces que hemos hablado de esto era un poco más pesimista, pero tiene que tener presente los que nos están viendo que el mes de abril del año 20 era impensable, es que no sabíamos ni que era una vacuna de ARN mensajero, ni una vacuna de vectores, no se había producido nunca, por tanto yo creo que la prudencia ya que te la da la edad es ser prudente y esperemos siempre, pensemos en lo peor y esperemos lo mejor, ¿no? Que sería un poco la situación. Afortunadamente, pues yo creo que las tecnologías estas de nuevas, novedosas de vacunas han supuesto un cambio extraordinario que también vienen a quedarse y que han revolucionado y van a revolucionar todo el panorama vacunológico, pero de las enfermedades comunes, sarampión, rubeola, papiloma, etcétera, etcétera. Muy bien. Enrique, ¿cuántas variantes del coronavirus hay y si hay alguna diferencia importante entre ellas y sobre todo son más letales, o sea, causan más mortalidad? Sí, es una buena pregunta. Bueno, la verdad que con la gran cantidad de casos que está habiendo a lo largo del mundo, pues lógicamente es fácil que el virus se vaya replicando y vayan apareciendo mutaciones, porque el virus intenta sacar una copia exacta de sí mismo, como he dicho antes, pues no lo consigue siempre. El virus muta con menor frecuencia que, por ejemplo, lo hace el virus de la gripe o el virus del VIH, que son también virus ARN, pero se muta y aparecen estas mutaciones que dan lugar a la aparición de la variante. Actualmente clasificamos las variantes en 2 tipos, variantes de interés, que hay muchísimas, que pueden tener alguna repercusión, y las variantes que son preocupantes desde el punto de vista de salud pública, porque sí se ha visto que pueden tener un efecto lesivo en lógicamente las personas que infectan, ¿no? Entonces, lesivo en cuanto a mayor transmisibilidad, en cuanto a capacidad de eludir la respuesta al sistema inmune y en cuanto a mayor letalidad. Actualmente esas variantes preocupantes para la salud pública hay 3-4 aproximadamente. Una, la variante británica, que todos conocemos porque ya es la predominante en Europa y en España, en concreto en Murcia, pues prácticamente todas las variantes o todas las variantes que vamos encontrando es la variante británica. ¿Y qué capacidad tiene esta? Esta, por ejemplo, tiene una mutación que la hace más transmisible, un 50-70% más transmisible que la variante original de Wuhan. No elude la respuesta al sistema inmune y también se ha visto, aunque puede haber dudas, de que incluso puede ser más letal, puede aumentar la letalidad un 30%, pero ya por hecho de que sea más transmisible hace que aumente mayor número de casos. Si aumenta el número de casos, sabemos que aproximadamente de esos casos el 10% ingresa en el hospital y el 1,5% fallece, pues de forma directa o indirecta aumentarán los ingresos y aumentará la mortalidad. Por lo tanto, aunque no aumentará de por sí la letalidad, aumenta la mortalidad de forma indirecta. Las otras variantes que están ahí, que son preocupantes, como por ejemplo la variante brasileña y la variante sudafricana, que ya tenemos algún caso aquí en España, tiene la particularidad que tiene una mutación, la E484K, que le hace que tengan una capacidad de eludir la respuesta al sistema inmune. Y esto tiene 2 efectos. Uno, que favorecerían las reinfecciones y otra que haría que sean menos eficaces las vacunas. Por ejemplo, ya se sabe que con la variante sudafricana, la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia muy reducida. De hecho, en Sudáfrica no han comprado la vacuna de AstraZeneca. Y luego ahora se ha puesto de moda la variante India, por todos los casos que ha habido en India, ¿no? Y está pues extendiéndose, fundamentalmente se ha expandido por Inglaterra, y esta variante ahora mismo está en estudio, pero parece que puede tener mayor capacidad de transmisibilidad y también podría eludir en parte algunas de las respuestas de algunas de las vacunas que tenemos. No todas, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero funcionan muy bien con esta variante. Ahora mismo aquí en Murcia la variante británica es la predominante totalmente. Sí, esta variante entró aproximadamente en noviembre y diciembre, y desde la tercera ola hasta ahora, desde luego que es la predominante.
Y mira, el tema de las vacunas, me imagino que en atención primaria estarán surgiendo muchos pacientes con dudas, con preguntas, sobre todo si se las ponen y los efectos secundarios. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, la verdad es que, y además muchas veces se han utilizado las consultas telefónicas para esto, otras veces cuando vienen los pacientes a consulta, las preguntas que nos hacen los pacientes van cambiando según va cambiando el ritmo o el proceso de vacunación. Al principio, el paciente nos preguntaba si se vacunaba o no se vacunaba. Yo creo que eso está más que claro, el paciente lo sabe, la población lo sabe, que la vacuna es segura, es efectiva, que la vacuna disminuye el número de casos, que disminuye el número de casos graves y por tanto ingresos hospitalarios y fallecimientos, con lo cual esa pregunta ya ha sido o ya es menos frecuente. El paciente también nos pregunta el tipo de vacuna y si se la puede poner según el problema de salud que tenga, la patología que tenga, si tiene un infarto, si ha tenido una embolia, nos pregunta eso. También nos pregunta sobre los efectos secundarios, bastante, aunque son más frecuentes en personas jóvenes. Y lo último que nos están preguntando es cuándo me toca vacunarme, ¿vale? La población quiere saberlo y bueno, en principio podemos decir que hasta grupos que haya especiales de vacunación se vacuna por grupos de edad, digamos de 10 años en 10 años. Y quiero decir una novedad que surgió, o que nos informaron la semana pasada y creo que ha salido en prensa en algunos municipios y se ha ampliado esta semana. Se podrá pedir una cita Murcia Salud como cita previa para vacunarse, siempre y cuando te encuentres en ese tramo de edad, es decir, no puedes pedir cita para vacunarte si estás entre 40 y 50 ahora mismo estamos vacunando 50, 60, 60, 70. Se puede pedir la cita previa ahí y se puede concertar una cita para la primera vacuna, no para la segunda. Es un gran avance y además creo y que en un futuro no muy lejano, por ese mismo enlace se pueda conseguir el carnet de vacunación. Aún no está, pero se pueda conseguir. Muy bien, lo del carnet de vacunación es muy importante, ¿no? Porque es lo que te va a permitir viajar a muchos sitios. Efectivamente. Y José Antonio, con las nuevas variantes, algo ha comentado Enrique, ¿funcionan todas las vacunas? Como bien decía el doctor Bernal, hay diferencias. Yo creo que en general las que mejor se comportan frente a las variantes últimas, sobre todo sudafricana e india, son las vacunas de ARN mensajero e incluso la vacuna de Janssen de adenovirus. La que tiene un comportamiento más variable, más errático, no para Wuhan, sino para las que estaba comentando de Brasil y de India, es la vacuna de AstraZeneca, la vacuna Vaxzevria. Pero en cualquier caso yo creo que tenemos que estar muy atentos, muy vigilantes, porque esto no se ha acabado, como antes decía la doctora Tomás, ¿no? Esto sigue y las variantes son realmente lo que puede ser el caballo de batalla en los próximos meses respecto a lo que es la evolución de la pandemia, ¿no? Tenemos que estar muy atentos porque ha comentado muy bien lo que es la capacidad de mutación que tiene, el que a veces las copias no son idénticas respecto a los progenitores, y eso lo que nos tiene que motivar es una vigilancia epidemiológica y virológica constante, que es un tema que en España quizás no está muy acentuado, que es el que tenemos que vigilar virológicamente, es decir, la composición genética, el genoma o el genotipo del virus que se está aislando, porque es lo que nos está diciendo cuál es la variante que circula y qué grado de extensión tiene en la población. Ahí, por lo que lo poco que he leído del tema y tal, hay países que analizan continuamente el genoma del virus, y aquí en España, como tú decías, vamos un poquito más, se analiza mucho menos que en otros países. Sí, yo creo que se aconsejaba, y corrígeme si no, era un 10%, ¿no? Se aconsejaba que el 100% de los aislamientos se genotiparan para conocer el 10%, pero aquí vamos un poquito atrasados, ¿no? Sí, efectivamente, hemos ido por detrás ahí con la secuenciación, ¿no? Que es lo que hay que hacer, secuenciar el virus de forma completa, que quizás ahora a partir de la tercera ola sí que se ha ampliado, pero la segunda y tercera ola pues no se secuenciaba con la intensidad que tenía que haberse hecho. Claro, porque si no se secuencia no sabemos las variantes nuevas que están apareciendo, ¿no? Bueno, te puedes hacer una idea de que puede aparecer una variante, por ejemplo, si se incrementa el número de casos, si aparecen casos jóvenes, si hay incremento de las hospitalizaciones en un momento determinado, pero lógicamente... Pero si método indirecto. Todo indirecto, exactamente. Para llegar al kit de la cuestión hay que secuenciar. Vamos a ver, Enrique, hay una preocupación en las personas que tienen mascotas, porque la gente sabe que el virus partió de un murciélago teóricamente, luego un animal intermedio, el ser humano. La pregunta es, ¿podría saltar el virus de una persona infectada de COVID a una mascota, un perro, un gato, y luego volver del perro, el gato, al ser humano?
Esa también es muy buena pregunta y el podrías, ya se sabe, se ha visto que el coronavirus ha podido saltar a las mascotas, fundamentalmente los gatos, también se han visto casos de perros, pero lo que se ha visto también es que no ha habido retorno del gato o del perro al ser humano, ¿no? También se ha visto otros animales, por ejemplo los animales de los zoos, ha habido infecciones en gorilas, en primates, en tigres, pero no ha habido la transmisión de retorno. Sin embargo, sí que hubo una transmisión que fue muy preocupante, que fue con los bisones, con los casos que hubo de bisones en Dinamarca en noviembre del año pasado, que ahí que se contagiaron muchísimos bisones. Este coronavirus vino del ser humano, estuvo circulando entre los distintos bisones y luego volvió al ser humano, ¿no? Y esto, además, esta circulación trajo consigo la aparición de muchas mutaciones y distintas variantes, y eso fue un dato que es tremendamente peligroso, porque lógicamente que actúen los bisones como una especie de reservorio donde pueda mutar el virus a sus anchas y luego volver al ser humano puede condicionar que actúen como verdaderos reservorio y lógicamente pues que estemos con una pandemia que no podemos acabar con ella, ¿no? Por eso hubo que sacrificar millones de bisones en ese momento determinado. También hubo un brote en España, en Ávila, por ejemplo, y también en La Coruña, ¿no? Y hubo que sacrificar bisones. Ahí quizás es el animal donde sí que ha habido mayor peligrosidad, pero en concreto con los animales domésticos solamente ha habido contagio, como digo, de forma directa a las mascotas, pero no de retorno. Y por lo tanto es muy importante, si una persona tiene el coronavirus y tiene una mascota, debe de aislarse de la mascota. Debe de aislarse de la mascota, pero sí, lo que está claro es que puede estar también tranquilo, porque se puede infectar la mascota, pero luego la mascota no va a reinfectar a ningún ser humano hoy. Hoy en día, exactamente. Hoy. Aquí hablamos hoy. Y lo muy importante, 25 de mayo. Exactamente, porque luego esto cambia continuamente, ¿no? Y luego es verdad que, por ejemplo, en cuanto a la sintomatología que han tenido estos animales, la mayoría de los casos han sido asintomáticos. Se han detectado de forma casual, porque se ha hecho la PCR animal, y si acaso, pues alguna sintomatología leve en las vías respiratorias superiores o anosmia, por ejemplo, en los perros que sí que se ha visto. Muy bien. Me gustaría hacer una puntualización, porque ha sacado un tema que yo creo que ahora es tabú, que es el origen. Porque hemos asumido siempre el origen, yo lo comenté así, por eso lo digo, una zoonosis, pero hubo una expedición de la OMS a la República Popular de China, ha tenido eco en Nature es una de las revistas Princeps en medicina, con un factor de impacto altísimo, y el informe de la OMS era muchísimas páginas respecto a lo que sería una zoonosis, y muy pocas páginas respecto a que fuera un escape de un virus de laboratorio. Y ha generado mucha polémica el artículo de Nature, ¿no? Vengo a decir que no parece que esté muy claro que haya realmente sido una zoonosis, ¿no? Sí parece, pero que todavía las posibilidades están abiertas. Muy bien. Con esa puntualización nos quedamos, José Antonio. O sea, abriendo frente. Yo me limito a lo que Nature ha publicado. Sí, hombre. Y si lo dice Nature... Hombre... No, es de Science y Nature, pues... Esa es la toma importante. Claro. Vamos a ver, mira, yo creo que los efectos secundarios de las vacunas, pues casi todo el mundo los conoce, pero cuando una persona que tenga efectos secundarios como una pseudogripe, etcétera, se debe de preocupar. Yo creo que sí, efectivamente, todo el mundo sabe que de dolor en el sitio donde le han puesto a uno la vacuna, en el lugar de inoculación, que ese cansancio, que ese dolor muscular y ese dolor articular, que esa febrícula, alteraciones digestivas son normales y desaparecen en 2-3 días y mejoran con paracetamol, pero realmente cuando el paciente tiene un dolor de cabeza y se habla del dolor de cabeza persistente que dura más de esos 2-3 días, es un dolor de cabeza que aumenta con los movimientos y sobre todo aumenta si el paciente se acuesta, debe consultar. O si el paciente presenta hematomas, lo que son morados, petequias, que son como puntitos rojos de origen vascular, lejos del sitio de inoculación, también es algo que deben consultar con su médico, no deben dejar de consultar. O sea, dolor de cabeza persistente, más de 2-3 días, sobre todo con los movimientos. Y al acostarse. Y al acostarse, y luego lo de o morado o las manchitas rojas. Efectivamente. Pues por lo menos, claro, ya lo tiene. Vamos a ver, José Antonio, esto le surge la duda porque a muchas personas, porque hay personas que han pasado la enfermedad, ¿no? Y entonces ahora dicen, ¿me vacuno, no me vacuno? ¿Cuál es lo que se aconseja a día de hoy? Bueno, el padecimiento de la enfermedad no en el 100% de los casos produce una protección.
Eso por una parte. Por la otra, da la impresión, por lo que estamos leyendo, que la respuesta del organismo, la respuesta inmune a la infección es de menor potencia que la respuesta inmune como consecuencia de la vacunación. Y aunque hay pocos, pero hay casos descritos de reinfecciones. Hay gente que apareció la enfermedad y al cabo de 6, 8, 12 meses tiene una reinfección. Insisto en que no son frecuentes, pero se dan, ¿no? Y ha habido, yo creo, un consenso generalizado en todos los países occidentales precisamente por esa menor respuesta inmune tras el padecimiento, en administrar una pauta de vacunación a aquellas personas que han padecido la enfermedad, pero con dos matices. Por una parte, cuando son mayores de 65 años, en cualquier momento se les puede vacunar con 2 dosis, como si fuera una persona naïf, es decir, que no hubiera padecido la enfermedad, pero en los menores de 65, que la respuesta es más potente, incluso después del padecimiento de la enfermedad, se aconseja dejar un intervalo de 6 meses para vacunar, pero en este caso solamente con 1 dosis. En los mayores de 65 años, aunque haga 3 meses que le ha pasado, se vacuna incluso, como le corresponde. Incluso en el periodo de convalecencia se puede vacunar. Incluso en periodo de convalecencia. Y eso es una práctica, insisto, que está en todos los países de nuestro entorno y que también, como está pasando con esto, puede cambiar y puede ir variando, porque también está saliendo ahora mismo trabajos de una protección después del padecimiento de hasta 12 meses y 13 meses. Y luego está la inmunidad celular, que hemos hablado muchas veces de ella, están los linfocitos de memoria. Yo creo que todavía hay un gran desconocimiento respecto a la respuesta del organismo, la respuesta inmune después del padecimiento. Bueno, pero a día de hoy es lo que se está haciendo. Vamos a ver, Enrique, hay que reconocer que los vacunólogos os han barrido en esta crisis, ¿eh? No, es la verdad, ¿no? Pero vamos, han dejado a la altura del betún, hablando con claridad, porque ellos han avanzado una inmensidad y, sin embargo, llevamos ya 1 año y pico y tratamientos efectivos para el virus, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Y si se espera algo nuevo, porque sí, el Remdesivir, lo otro, pero no ha habido una cosa espectacular como sí la ha habido en las vacunas, por eso, perdona sí. Lo que... Bueno, te doy la razón en el aspecto de control de la pandemia, pero en el control del manejo del paciente, ahí los médicos somos los que estamos al pie del cañón. Los médicos somos todos. Bueno, ¿te das cuenta? Y los clínicos con los pacientes. Bueno... sí, efectivamente, ¿no? Te doy total razón, porque efectivamente las vacunas han evolucionado muchísimo, en muy poquito tiempo, en 10 meses tenemos vacunas muy eficaces y muy seguras. En cambio el tratamiento no ha ocurrido igual, hemos ido muy lento, ¿no? Al principio empezamos a probar todo lo que teníamos en nuestro arsenal para ver si algo funcionaba, teniendo en cuenta las características de replicación del virus, y empezamos a probar con la hidroxicloroquina, con el lopinavir, ritonavir, antirretrovirales, interferón, y vimos que nada funcionaba, ¿no? De los antivirales que empezaron a funcionar, porque hay que recordar que el virus tiene como 2 fases, una fase inicial replicativa donde aumenta la carga viral de forma importante y el paciente presenta con una sintomatología similar a una gripe, y luego una fase que aparece a la semana donde aparece una respuesta inflamatoria que da lugar a las lesiones a nivel pulmonar y que condicionan la mala evolución de los pacientes, ¿no? Para la primera fase usamos antivirales, que no tenemos nada, y lo único que nos ha servido en parte ha sido uno que se llama Remdesivir, que inhibe la replicación a través de una acción que tiene contra la enzima, que la RNA polimerasa, y que lo que ha hecho es simplemente reducir la duración de la enfermedad, nada más. No ha podido conseguir reducir la mortalidad, salvo en un subgrupo de pacientes muy concreto. En cambio, para la segunda fase sí que hemos tenido tratamientos que han sido muy eficaces, tratamientos antiguos, como así los corticoides, especialmente la desametasona, que ha demostrado reducir la mortalidad hasta en un 30% en pacientes que necesitaban oxígeno. Y aquí tengo que decir que cuidado, porque hay muchos pacientes que lo han tomado sin tener necesidad de oxígeno, y eso puede ser contraproducente. No se puede tomar Forte-Contin a día de hoy si no tienes necesidad de oxígeno, porque es cuando está el pulmón ya dañado y ahí necesitas bajar esa respuesta inflamatoria, ¿no? Y eso es muy importante, y eso ha sido pues un antes y un después en cuanto al manejo de estos pacientes. Han surgido otros, por ejemplo, otros inmunomoduladores como el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de la interleuquina 6, el baricitinib, que se llegó a él, que es un fármaco que se utiliza para artritis reumatoide, y se llegó a ir a él a través de la utilización de la inteligencia artificial, que es una técnica muy compleja, se pudo llegar a él. Pero de momento es lo que tenemos, no tenemos nada más que esto, y luego hay ensayos clínicos con fármacos que parece que pueden tener, pues a corto o medio plazo pueden tener cierta utilidad. Luego se están haciendo infinidad de estudios clínicos. Hace poco acabo de mirar cuántos ensayos clínicos o estudios clínicos con tratamientos hay en la página web de Clinical Trials, que es la página web donde
se publican todos estos estudios y había 3.597 estudios ya hechos o en vías de realización, con lo cual yo espero que en unos meses podamos tener algún tratamiento que sea realmente eficaz, pero efectivamente al paso que vamos esperemos que podamos controlar la pandemia y no nos hagan falta, ¿no? Bueno, de todas maneras es bueno siempre tener armas, aunque las vacunas van muy bien, efectivamente. Mila, me imagino que algunos pacientes te habrán consultado porque se han puesto la primera dosis de la vacuna y han tenido efectos secundarios y entonces te preguntan, oye, me pongo la segunda dosis, ¿qué deben de hacer? La respuesta rotundamente sí, se debe poner la segunda dosis, se debe completar la pauta de vacunación. Los efectos son leves, los que suelen pasar habitualmente, otra cosa es que haya producido una anafilaxia, pero eso son palabras mayores, pero en principio, si los efectos son leves, el paciente debe completar su vacunación. Esto es muy sencillo, el sistema inmune es como un ejército. Cuando nos ponemos la vacuna, se ponen en marcha una serie de soldados con la primera dosis. Cuando ponemos una segunda dosis, aumenta ese número de soldados y hace que la contención sea mucho mayor. Hay que ponerse la segunda dosis de la vacuna. La respuesta está clara. Sí. Vamos a ver, José Antonio, ¿qué ha pasado con AstraZeneca? La verdad es que yo creo que no se podía haber hecho peor, ¿vale? Esto es una opinión personal de una persona que no entiende de eso. Porque dejar ahora que los pacientes decidan qué dosis se ponen, vamos, me parece echarle la responsabilidad a la persona que no tiene mucha idea de esto. Y ya lo último, hoy he oído la noticia a las 3 de la tarde de que en el País Vasco, por ejemplo, cuando tú estás vacunado con AstraZeneca, puedes elegir AstraZeneca o Pfizer, ¿no? Pero si eliges AstraZeneca te ponen en una lista porque no tienen dosis. ¿Cómo estamos aquí en Murcia? Bueno, la historia es mucho más larga, sí. Ha sintetizado, es mucho más larga porque la historia de la vacuna de AstraZeneca es un cúmulo no de despropósitos, pero un cúmulo de situaciones que no nos han gustado a ninguno. Se hizo el primer ensayo en Brasil y en Reino Unido, con la particularidad de cuando llevan ya muy avanzado el ensayo se dan cuenta que los que están vacunando en el Reino Unido tienen menos efectos adversos que los de Brasil. Analizan el porqué y es porque estaban poniendo medias dosis en el Reino Unido y una dosis completa en Brasil. Ya eso distorsiona un poquito. Luego hubo un par de episodios de mielitis transversa en pacientes que también tuvo mucho eco mediático. Presentan el estudio a la Agencia Europea del Medicamento, pero mezclando Brasil y Reino Unido, cuando eran cosas que no se podían mezclar. Claro, la EMA pues, puso muchísimas pegas, la Agencia Europea del Medicamento. La población que tenía de más de 65 años era solamente un 8%, cuando en los ensayos clínicos la población de más de 65 años es mínimo un 23, un 24%. Entonces, muchos países de la Unión Europea dijeron, yo pongo la vacuna, pero no la pongo en los mayores de 65 porque no hay datos. Cuando estábamos así y estaba más o menos clara la situación, aparecen los fenómenos estos de trombosis con consumo de plaquetas, pero aparecen sobre todo en menores de 60 años, con lo cual ahora sí que vacunamos a mayores de 65, pero no vacunamos a menores de 60. Aparece un ensayo clínico en Estados Unidos también de esta vacuna, que sí que tienen 23% de personas de más de 65 años y que los resultados son buenos. Entonces otra vez en España y en países de la Unión Europea nos apuntamos al carro de los de más de 65 años. Eso al final, y luego muchas más cosas, pero al final, ¿qué pasa? Pues que la gente, con la infodemia que tenemos, es decir, la gran cantidad de información que se está manejando y con todos estos episodios que muchas veces se magnifican, pues tiene un cacao tremendo. ¿Cómo finaliza el cacao? Cuando se decide en las personas de menos de 60 años que han recibido una dosis de AstraZeneca, promocionar, digamos, una segunda de ARN mensajero y no promocionar tanto una segunda dosis de AstraZeneca, en base al tema de los coágulos, de las trombosis. Claro, se ha visto que después de la segunda dosis de AstraZeneca las trombosis tienen una frecuencia, una incidencia mucho menor que después de la primera. Eran 8 por millón en el Reino Unido con la primera y 2 por millón con la segunda. Por tanto, digamos que ese riesgo de trombosis con trombocitopenia pues, ha disminuido bastante, disminuirá bastante con la segunda dosis. Pero luego hay 8 países en la Unión Europea que ponen una pauta Astra, y 7 de la Unión Europea, entre ellos Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, que ponen Pfizer. Entonces, claro, y eso hay que explicarlo. Claro. Eso hay que explicarlo. Entonces, yo creo que, y lo he dicho muchísimas veces, y lo siento mucho, pero yo creo que en estas situaciones tan complicadas no puedes dejar una decisión en manos de la población, porque
te pueden pedir explicaciones. ¿Quién da la explicación? ¿Y por qué se pone un consentimiento informado para una pauta Astra-Astra y no se pone un consentimiento informado para una pauta Astra-ARN mensajero cuando realmente es la pauta novedosa, es la que quizá al haber menos trabajo necesitaría más de un consentimiento informado? Porque la pauta Astra-Astra lleva ya 10 millones de dosis de primera y segunda en Reino Unido, es decir, que tiene un volumen de información importante. Pero también es verdad que la pauta de mixta también puede generar una respuesta inmune superior e incluso con más protección frente a variantes. O sea que yo creo que, en definitiva, yo no tengo criterios ahora mismo ni elementos para decir favorezco una estrategia respecto de la otra. Sí, pero si tú no los tienes, que eres el especialista, a una persona... Quizás sea por eso, porque conozco mucho. Sí, pero a una persona de la calle que le no diga esta o la otra, me parece una cosa... No puedes, además no que de alguna manera pues el consentimiento informado, cuando solamente se da para una pauta Astra, no sé, yo creo que a la gente se le queda mal cuerpo, ¿no? Sabes que estás firmando allí y la responsabilidad y los trombos, y estás firmando tu sentencia de muerte, ¿no? Yo creo que es muy duro. Y yo creo que se ha hecho muy mal. Y yo creo que si en el Consejo Interterritorial, en la Comisión de Salud Pública, se decide por mayoría esta pauta, pues va a misa. Y va a misa y todos a una, porque desde marzo del año pasado hemos ido todas las comunidades a una con las políticas de seguimiento, de hospitalizaciones, de salud pública. Vayamos también con las políticas de vacunación, vayamos todos a una. Y José Antonio, brevemente, ¿por qué la de Janssen? Mucha gente se pregunta, ¿por qué la vacuna de Janssen es solo una inyección? Bueno, cuando uno empieza el ensayo clínico, por ciencia infusa no sabe si va a necesitar 10 microgramos, 15 o 20 microgramos de antígeno. Entonces lo que se hace es lo que ellos llaman un dose finding, que es seleccionar varias concentraciones de antígeno y varios esquemas de vacunación, separando 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, y entonces van analizando, van inoculando a voluntarios cada una de las pautas y analizan cuál es el resultado, tanto en seguridad como en respuesta inmune, y ven o comprueban cuál es la pauta que va a resultar más segura y que va a generar mayor respuesta inmune. Y en este caso, Janssen, con una sola dosis, de una concentración determinada, vio que obtenía una respuesta similar a otras vacunas que iban con 2 dosis. Y es por ello por lo que la Agencia Europea del Medicamento y la FDA norteamericana le autoriza una sola dosis. Pero bien es verdad que están haciendo ensayos con 2 dosis. Por si acaso en un futuro se iría una segunda dosis. Pero a día de hoy es una dosis. Son estudios en los que se ha comprobado que con una dosis es suficiente. Se basan en estudios, pero que están protocolizados y que son estudios muy serios para determinar qué dosis y qué pauta de vacunación. Enrique, en fin, porque algo habéis conseguido los clínicos y los investigadores en la clínica. Tú has hablado antes de que de una de las cosas que sí que ha sido un fruto de la investigación y que puede tener utilidad son los anticuerpos monoclonales. Quiero que nos expliques qué son los anticuerpos monoclonales, si funcionan y si van a funcionar en las nuevas variantes. Sí, efectivamente, los anticuerpos, todo el mundo sabe que es una proteína, una sustancia que genera el organismo cuando detecta un agente externo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un microorganismo de cualquier tipo o incluso una célula tumoral. Entonces, cuando genera ese anticuerpo, intenta pues se dirige a esa célula en concreto, a esa sustancia, para bloquearla o bien para que la pueda reconocer el sistema inmune o el sistema defensivo, ¿no? Bueno, pues los anticuerpos monoclonales son lo mismo, pero está generado en el laboratorio con la finalidad de mejorar la respuesta inmune o mejorar la respuesta del anticuerpo natural o por lo menos simularla, ¿no? Entonces los anticuerpos monoclonales que se han generado para tratar el coronavirus van dirigidos a la proteína más importante, que es la proteína S, y lo que hacen es pegarse a su superficie e intentan bloquear de esa manera al coronavirus, ¿no? De esta manera se han generado, hay varios anticuerpos monoclonales, hay varias empresas que lo han desarrollado y algunos de ellos pues tienen bastante eficacia en el bloqueo del coronavirus. Se están utilizando principalmente en pacientes que tienen una enfermedad leve o moderada, no en pacientes que están ingresados en un hospital o pacientes que desarrollan una enfermedad severa, y pacientes que tienen pues algún tipo de comorbilidad, que tienen por lo tanto mayor riesgo de desarrollar una enfermedad severa. Y se ha visto que utilizado en estos pacientes se reduce de forma muy notable el riesgo de ingresar en un hospital o de tener complicaciones. Actualmente están en fase de aprobación, se han aprobado en Estados Unidos por la FDA, en España todavía no, y hay pues una variedad de anticuerpos muy interesantes que pueden tener su utilidad en ese tipo de pacientes, ¿no? O sea, en España todavía no están autorizados por lo que has dicho y lo que has comentado es que se obtienen en el laboratorio y serían
como las defensas que produce una persona, pero hecho en el laboratorio y puesto en un momento en los pacientes, ¿no? Sí, efectivamente. Además, el tratamiento es sencillo, pues se pone una única dosis por vía intravenosa, tiene pocos efectos secundarios, reacciones ahí a nivel local, se suele tolerar bastante bien. Y normalmente pues, los estudios, los grandes ensayos clínicos han demostrado una eficacia, como digo, en ese grupo, solamente en pacientes que no requieren ingreso por el momento, ¿no? Hay ya estudios en pacientes que están ingresados, pero todavía no tenemos resultados. Muy bien. Mira, ahora puede darse el caso de que una persona esté citada para ponerse la vacuna y esté acatarrada o tenga una infección de orina y esté tomando antibióticos y esa persona a lo mejor se plantea, no me puedo vacunar. ¿Se puede vacunar o no se debe vacunar? A ver, si una persona está con una enfermedad grave, con una enfermedad con una fiebre alta, o una persona está con el coronavirus, por ejemplo, o en cuarentena del coronavirus, no se debe vacunar. Ahora, si tú estás acatarrado, si tienes una infección de orina, si estás tomando antibióticos porque tienes una infección dental o una infección de piel, puedes vacunarte perfectamente, no hay ningún problema, no hay que posponer la vacunación. En el primer caso sí, pospondríamos, pero en el caso de tomar antibióticos por un cuadro que no requiera más importancia, puede uno vacunarse perfectamente. Vale, pero es que se darán muchos casos de estos, ¿sabes? Y entonces la gente lo puede tener claro. Sí. Y José Antonio, ¿vamos a tener vacunas nuevas? ¿Tú crees que vamos a tener vacunas nuevas? Cuéntanos algo, vamos a dar una primicia. Ya, bueno, en principio la vacuna es famosa rusa del Instituto Gamaleya, la Sputnik 5, que por cierto es una pauta que utiliza dos vectores distintos, o sea que ya estamos hablando de una pauta mixta. Está en fase de revisión en la Agencia Europea del Medicamento, ha solicitado información adicional y si la proporciona y es del gusto de los investigadores o del comité que se llama PRAC, Comité de la Agencia Europea del Medicamento, pues es probable que dispongamos de ella también. Y luego hay dos, una de ellas de ARN mensajero, que sería la tercera, que es una vacuna de una farmacéutica alemana que se llama CureVac. Tiene una ventaja muy importante, primero que la concentración de antígeno que utiliza es más baja, y luego tiene unas condiciones de conservación entre 2 y 8 grados centígrados, como las vacunas que manejamos. Pero bien, es verdad también que hay que decir que la vacuna de Pfizer ha cambiado también las condiciones de conservación, de modo que se puede conservar durante 31 días entre 2 y 8 grados en frigorífico. Antes eran unas pocas horas, o sea que va mejorando. Pero esta de CureVac ya de entrada tiene unas condiciones de conservación muy buenas. Y luego hay una que a mí particularmente me gusta mucho, que es una tecnología que no es ni de adenovirus ni de ARN mensajero, es una vacuna hecha en polillas, es muy novedosa, se utiliza ya alguna vacuna de gripe en Estados Unidos. Dicho en polillas. Polillas, sí, en ingeniería genética, pero utilizando las polillas, bueno, como se utiliza la vacuna de hepatitis B en levaduras. Sí. De tal manera que se produce ilimitadamente las cantidades que queramos, pero tiene se le une un potenciador de la respuesta inmune que se llama adyuvante, y los resultados que hay ahora mismo en fase 3 que han publicado, tanto para la cepa Wuhan original que se comentaba antes, como para las variantes que están apareciendo, la respuesta es muy muy buena. Y yo creo que a corto plazo, como te decía, la de Moscú, la de CureVac y la de Novavax, que es esta última que comentaba, yo creo que pueden ser las próximas que aparezcan en el arsenal preventivo europeo. Bueno, pero bien es verdad que la Unión Europea no ha firmado la prórroga con AstraZeneca, la ha firmado con Pfizer por valor de 1.800 millones de dosis para la Comunidad Europea, y somos 400 y pico millones. Es decir, que da la impresión que iríamos más a Pfizer, las futuras políticas de revacunación, si es que llegan, probablemente serían con vacuna de ARN mensajero y especialmente de Pfizer. Muy bien, Enrique. Al principio de la pandemia, lo de las manos, eso vino muy bien, porque ahora nos ha quedado la costumbre y nos las lavamos más, ¿no? Pero, en fin, había una serie de normas. Pero el mecanismo de transmisión tenemos claro que es sobre todo a partir de aerosoles. ¿Ha cambiado algo? ¿Qué es lo último que se habla de esto? Porque incluso una persona nos ha preguntado cómo se pega, por decirlo en palabras de la calle. Sí, el tema es que ha cambiado un poco con respecto a lo que decíamos al principio, que hablábamos de que el virus se transmitía parecido a lo que podía ocurrir con la gripe, que es la transmisión por microgotas, gotas por encima de 5 micras. Estas gotas son unas gotas pesadas que expulsamos, que emitimos cuando hablamos, cuando respiramos, cuando tosemos, cuando cantamos. Esas gotas que se midían más de 5 micras, pues al ser de este tamaño, normalmente
no está mucho tiempo suspendido en el aire, sino muy poco tiempo, caen rápidamente y no más allá de 2 metros. Por eso era importante mantener la distancia de 2 metros, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Porque hemos visto que ha habido varios brotes en distintas localizaciones donde no se pueden explicar por este mecanismo de transmisión. Por ejemplo, uno de ellos fue lo que ocurrió en un restaurante Guangzhou, en el cual había una mesa de comensales, uno de ellos era un caso positivo y se contagiaron como otros comensales que estaban a una distancia importante de los primeros, como a 7 o 8 metros. Es verdad que había un flujo de aire acondicionado que podría arrastrar las gotas hasta ese grupo de comensales. Y otro muy interesante, que ya ha habido varios brotes, han sido brotes en coros, ¿no? Hubo un coro gospel en Estados Unidos, otro en el Valle de Sikkim y otro en Berlín, donde, por ejemplo, en el que hay en Estados Unidos, en el coro gospel, había 60 personas en este coro que estaban todos cantando durante más de 2 horas, pero eso sí, guardando la distancia de seguridad de más de 1,5 metros, 2 metros, pero estaban sin mascarilla. Había un caso índice y se contagiaron 32 personas, de 60, 32, es decir, más del 50%. Esto si se mantiene la distancia de seguridad y se hubiera contagiado por el mecanismo que pensábamos todos, que era por gotas, pues solamente se hubieran contagiado 4 o 5 personas que eran las que estaban próximas al caso índice, pero se contagiaron 32. Esto implica que hay algo más y ahí en esta ecuación entran los aerosoles. Los aerosoles son unas gotitas que expulsamos también cuando hablamos, cuando respiramos, cuando tosemos, cuando cantamos, que son de menor tamaño, donde el virus se puede concentrar en menor cantidad y dependiendo del tamaño de estos aerosoles, de estas microgotas, pueden permanecer más tiempo en el aire y pueden llegar más lejos. Para hacer un símil, para que todo el mundo lo entienda, tenemos que comparar los aerosoles, por ejemplo, con el humo del tabaco, ¿no? Si nosotros nos imaginamos una persona fumando, vemos que esa persona está fumando y tiene el humo del tabaco próximo a donde está fumando, como es lógico, ahí se concentra esa mayor cantidad de humo. Pero si nosotros nos ponemos a 8 o 10 metros en una habitación, un espacio cerrado, poco ventilado, podemos oler perfectamente ese humo del tabaco, ¿no? Por lo tanto, en la ecuación esta entra el espacio. El espacio es muy importante de la ventilación de los espacios, ¿no? Si uno está en un espacio cerrado o poco ventilado, esos aerosoles pueden llegar a ti y aunque lógicamente pues, estés pues, a más de 2 metros sin mascarilla, si estás sin mascarilla en este espacio poco ventilado, pues puedes inhalar estos aerosoles y podrías contagiarte del coronavirus. Esto es lo que cambia con respecto a lo que hablamos al principio. La distancia de seguridad funciona, el uso de mascarilla funciona, pero si uno está en un espacio cerrado, poco ventilado, a más de 2 metros, es muy importante que esté con la mascarilla y la mascarilla bien puesta, bien adherida, o bien que se ventile el espacio, que es lo más interesante, que pues se abran las ventanas o que haya algún mecanismo, esa corriente, exactamente. Y por eso también, por ejemplo, en el exterior es muy importante estar en el exterior. En el exterior la posibilidad de contagio del coronavirus se reduce 20 veces con respecto al interior. Es verdad que, por ejemplo, el uso de mascarillas está cuestionado en el uso del exterior, pero si se mantiene la distancia, en teoría no habría que usar la mascarilla porque al estar al exterior el virus, estos aerosoles se pueden diluir perfectamente en este ambiente, ¿no? Claro, a mí me llama la atención que a lo mejor va andando por un sitio y hay muy poca gente y lleva a la gente la mascarilla y entran a un sitio cerrado y te quitan la mascarilla, o sea, es justo al revés, claro, ¿no? No tiene sentido. No tiene ninguna, o sea que ahora hablaremos de la mascarilla a ver por dónde vamos también. Vamos a ver, Mila, muchas personas que se van a vacunar, si han tenido una reacción a veces en la primera dosis, pues dicen, pues yo me voy a tomar para la segunda dosis para evitar la reacción, o incluso a veces en la primera, pues me voy a tomar el típico paracetamol, ibuprofeno, etcétera. ¿Eso está indicado o no está indicado? De entrada no está indicado tomar una medicación preventiva, ni siquiera paracetamol, y como se ha hecho en algún momento, por supuesto, ni ningún antiagregante ni ningún anticoagulante, que de todo se ha oído. Es verdad que si pasadas unas horas de ponerte la vacuna tienes alguno de los síntomas y de los efectos que hemos comentado, puedes tomar un paracetamol sin ningún problema y repetirlo cada 6 o 8 horas si lo necesitas, pero de entrada no hay que tomar ninguna medicación. O sea, preventivo no. No, es decir, por si me va a doler la cabeza, yo me tomo el paracetamol. Cuando te duele la cabeza te lo tomas. Vale, la idea ha quedado clara. José Antonio, ¿se deben hacer serología antes o después de la vacuna? Bueno, en todas las actualizaciones del grupo de trabajo del Ministerio hay un párrafo bien claro que dice que no se aconsejan serologías ni antes ni después.
ni antes porque si tienes anticuerpos estábamos diciendo que te tienes que vacunar, y con posterioridad porque si los tienes no sabemos qué título de ellos es sinónimo de protección, y luego que pueden medir cosas distintas, una vez pueden medir un antígeno S, otra vez un antígeno N, y luego los métodos de diagnóstico serológico pues pueden variar mucho, pueden variar en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad de esa técnica. Por tanto, puede ser que nos generen, y así yo he recibido muchas preguntas de gente que después de recibir una dosis o la segunda, se hace una titulación de anticuerpos, salen unas cifras y nadie sabe interpretar esas cifras, porque no sabemos qué título de ellos se correlaciona con una protección. Por tanto, y quiero que quede bien claro, en todas las actualizaciones, y son similares a las de otros países de nuestro entorno, no hay que hacer marcadores ni previos ni con posterioridad. No hay que determinar los anticuerpos ni antes ni después, porque lo único que nos pueden hacer es liarnos. Y mucho. Y mucho. Entonces, para no liar, dos cositas más sobre las vacunas. ¿Los niños se van a vacunar? Bueno, en Estados Unidos empezarán en septiembre y lo hacen como medida de una entrada más segura en las escuelas, ¿no? Bien, es verdad que no teníamos datos de niños porque, como hemos comentado en otras ocasiones, los ensayos clínicos se hacen con personas sanas de 18 a 50 años y en una segunda o tercera fase entran embarazadas y entran niños, ¿no? Ya Pfizer ha hecho ya ensayos, los ha publicado, los ha admitido la FDA, están en estudio en la Agencia Europea del Medicamento en personas o niños o adolescentes de 12 a 15 años, y en septiembre comenzarán en Estados Unidos. Yo creo que plantearlo en España ahora mismo es prematuro. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es vacunar a los que están ingresando ahora mismo en los hospitales, que ya afortunadamente no son los de mucha edad, sino que son los de edades intermedias, y hay que ir a por ellos, y hay que vacunarlos. El niño ahora mismo, primero, en general la sintomatología es más leve, se han descrito muy pocos brotes originados en las escuelas. Yo creo que el niño no es un factor ahora mismo muy importante en la cadena de transmisión, por tanto sí se puede plantear, pero cuando tengamos resueltas la vacunación de las personas que ahora mismo a día de hoy son más vulnerables. Pero sí se comprueba cómo la mayoría de las vacunas proporcionan una inmunidad esterilizante, es decir, que evitan también la infección, sí que sería un punto a considerar la vacunación del adolescente, incluso del niño, porque lo que contribuiría era a apoyar esa famosa inmunidad de rebaño, protección comunitaria, que yo creo que tanto estamos oyendo hablar de ella. Y viene verdad ahora también que AstraZeneca, Pfizer y Moderna han comenzado ensayos por debajo de los 12 meses, de los 12 años, entre los 6 meses y los 12 años. O sea que vamos a tener probablemente para final de año datos prácticamente en todos los grupos de población. Porque ¿Y en las embarazadas? También tenemos datos en embarazadas, y de hecho ya en la última actualización ya contemplamos que se vacunen las embarazadas independientemente del momento de la gestación, cuando les corresponda por edad o por grupo de patología subyacente. Antes era solamente en condiciones especiales, ahora ya es cuando te corresponda por edad. Y aconsejamos que sea con vacunas de ARN mensajero, porque es la única que hasta ahora ha generado más datos de vacunación en embarazadas. Muy bien. Enrique, tema de las mascarillas, que vamos a ver, mucha gente piensa, vamos a ver, si yo estoy ya vacunado, tengo que usar la mascarilla, igual que si no estuviera vacunado, y continuar con las mismas medidas para evitar el contagio. Bueno, lo explica muy bien el doctor Navarro. Efectivamente, ahora mismo las vacunas que tenemos no son esterilizantes que sepamos. Es verdad que se está reduciendo de forma muy notable la posibilidad de contagiarse, pero el efecto de las vacunas ha sido fundamentalmente la reducción de la mortalidad y los ingresos hospitalarios, ¿no? Por lo tanto, como hay posibilidad de contagiarse y podrías contagiar, hay que seguir con las mismas medidas: distancia, lavado de manos y, por supuesto, uso de mascarillas. Estamos todavía falta, ¿no?, para saberlo, pero probablemente quizás más adelante podamos quitarnos la mascarilla entre los que estamos vacunados, ¿no? De eso ya hay datos, por ejemplo, o informes de la CDC americano y de los CDC europeos que hablan de una medida de relajación entre las personas que están vacunadas, pero de momento hay que ser prudentes y hay que llevar o continuar con las medidas de prevención. Sí, por eso, porque incluso en los medios de comunicación sale algo diciendo, pues, oye, que las mascarillas a lo mejor ya no va a ser necesario usarlas, pero vamos, la idea es la que tú acabas de decir, que de momento las mantengamos. De momento hay que mantenerlas, sí. Vale, y una de las preguntas de las personas que han llamado hablaba de una persona que tenga el coronavirus, ¿cuánto tiempo puede transmitir la enfermedad y si influye la carga viral? Sí, evidentemente, normalmente una persona empieza a ser contagiosa
desde 2 días antes del comienzo de la sintomatología y normalmente entre 5 y 7 días después del comienzo de los síntomas. Te la pregunta de cuánto tiempo tiene que estar aislado, normalmente nosotros dejamos aislados a los pacientes durante 10 días si ha sufrido o pasado una infección leve, pero si ha pasado una infección grave puede estar eliminando el virus más tiempo y deben estar aislados por lo menos 20 días, también en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Ahora con las nuevas variantes, cuidado, por ejemplo la variante británica se está viendo que el periodo de transmisibilidad o de eliminación del virus puede ser incluso más largo que la variante de Wuhan, está 4 o 5 días más largo. O sea que por lo menos, los días que tú has dicho, pero luego hay gente que se hace, o sea, la PCR le sigue dando positiva a esas personas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, está demostrado que esas personas que persisten con la PCR positiva no son contagiosas porque la cantidad de virus que se aísla es muy bajo y no es infectivo y no se contagia. Esto se ha visto en estudios epidemiológicos, se han hecho varios estudios, por ejemplo en Estados Unidos un estudio que se realizó con un campus de la NBA, se comprobó que efectivamente los pacientes que estaban positivos tiempo después de esto no contagiaron, no hubo casos secundarios después. Vale. O sea que realmente está claro que a partir de los tiempos que tú has dicho, pues esa persona ya no es contagiosa. Sí, el periodo máximo de contagiosidad son los 2 días antes, aquí tenemos el máximo peligro y el problema que hemos tenido con esta pandemia, ¿no? la contagiosidad de los asintomáticos y de los presintomáticos y luego sobre todo durante los 5 primeros días del inicio de los síntomas. Muy bien. Mila, tú ves muchos pacientes que llevan medicaciones de manera crónica porque tienen distintas patologías, diabetes, hipertensión, EPO, etcétera, etcétera. En una persona que se vaya a vacunar, ¿hay que quitar alguna medicación de algún paciente crónico? Ya sabes tú que yo a veces pues como me voy a vacunar no me tomo esto, no me tomo. ¿Cuál es la idea? El paciente crónico que lleva su medicación habitual tiene que seguir tomándose su medicación tal y como se la toma. Vale. Es así de claro, o sea, vaya usted a vacunarse como un día normal, se levanta por la mañana, se toma sus pastillas para la tensión, para la diabetes, para los bronquios, para lo que haga falta, pero se lo toma. Ya está, ¿no? Ya Si está. la respuesta está clara, Es así. Que se tomen hay que dar todas sus mensajes medidas, claros, sí, mensajes sí. claros. José Antonio antes habla de las embarazadas. Si sabemos si se vacuna una embarazada, si le transfiere esa inmunidad al bebé, como sucede por ejemplo con la gripe, y a través de la leche materna se transferiría también la inmunidad. Sí, hay datos también, afortunadamente. Hay una transmisión a través de la placenta, transmisión transplacentaria, igual que ocurre con la vacuna de la gripe, igual que ocurre con la vacuna de la tosferina, incluso con la vacuna del tétanos. Se comporta igual, de tal manera que le proporciona una protección que nosotros denominamos protección pasiva. Bien, es verdad que de corta duración al recién nacido, no más allá de los 2 meses, y también se ha comprobado cómo esos anticuerpos, esa protección fundamentalmente de 2 tipos de anticuerpos, el que llamamos nosotros IgG e IgA, se transfiere también por la leche materna, de tal manera que el pequeñito queda protegido bien por los anticuerpos que recibe por la placenta o bien por los que recibe por la leche materna en el caso de que la esté tomando. Muy bien. Y Enrique, el COVID persistente, ¿qué es exactamente, con qué frecuencia aparece y cuánto puede durar? Pues la verdad que ese es un problema que estamos teniendo ahora, tanto en la atención primaria como en la hospitalizada. Estamos revisando a todos los pacientes que han estado hospitalizados y muchos pacientes que también nos remiten desde atención primaria, que hasta aproximadamente el 70-80% de estos pacientes que han padecido un COVID, tanto ingresados como en la atención primaria, pero sobre todo pacientes hospitalizados, pueden persistir con la misma sintomatología que tuvieron durante el episodio agudo, durante varios meses, incluso hasta 6 meses y 1 año, dependiendo del tipo de síntoma. Los síntomas que suelen tener suelen ser fundamentalmente fatiga, cansancio, dolor de cabeza, también pérdida del cabello, alteración de la concentración, pérdida de memoria. Y no está claro por qué aparecen, si tienen un mecanismo inmune, si tienen algún tipo de mecanismo relacionado directamente con el propio virus, pero el caso es que pues los pacientes tienen esta sintomatología y algunos de ellos son muy invalidantes, ¿no? Eso es discretamente diferente de las secuelas. Por ejemplo, las secuelas más importantes son las secuelas respiratorias, que son aquellos pacientes que desarrollan dificultad respiratoria porque aparece durante el ingreso, pues han tenido, por ejemplo, un distrés respiratorio y terminan desarrollando lo que se llama una fibrosis pulmonar o una afectación pulmonar importante que da lugar que el paciente persista o tenga dificultad respiratoria
atenderla durante varios meses, incluso un año después de haberse ido de alta, y algunos de ellos requieren incluso oxigenoterapia, ¿no? La verdad que es un problema que estamos viendo ahora con bastante intensidad. Aproximadamente la frecuencia con lo que suele aparecer está en torno hay distintas series, entre el 10% y el 80% de los pacientes. Una brutalidad algunos. Sí. Vamos a ver, me quedan muchas preguntas, pero no me queda tiempo. Entonces, una pregunta para que os mojéis los tres, ¿eh? Una pregunta, ¿cómo vamos a estar este verano, Mila? Pues yo soy optimista y yo pienso que si el ritmo de vacunación sigue siendo el mismo, si los pacientes que dentro de su grupo de edad no se están vacunando terminan de convencerse y se vacunan, si los grupos más jóvenes piensan que esto no es solo cosa suya, sino que es un tema de solidaridad y se vacunan cuando les corresponda, yo pienso que este verano, igual, en algún espacio abierto natural, podemos quitarnos la mascarilla. Muy bien, a ver, José Antonio. Comparto plenamente lo que ha dicho la doctora Tomás. Vamos a estar en una situación mucho mejor que la del año pasado, pero bien es verdad que tenemos el horizonte de las variantes, tenemos el horizonte de las coberturas de vacunación, que hasta ahora son muy altas, por encima de los 60, pero por debajo todavía hay que hacer mucho. Hay un trabajo muy bonito publicado en Francia por la alta autoridad de la salud francesa, que están trabajando, por cierto, muy bien en el tema de COVID-19 y de la vacunación. Hablaba de más de un 85% de cobertura en personas de 18 años para arriba, para conseguir eso que se llama, no protección comunitaria, sino relajación de las medidas de contención, ¿no? Y es una cifra muy importante. Tenemos también que tener en cuenta que la vacuna puede o no ofertar inmunidad esterilizante, como comentábamos también antes, y que tenemos que seguir con la vigilancia de los casos, de los contactos, y que en definitiva tendremos que aprender a vivir con el virus. Yo creo que es la lección que a mí, digamos que me preocupa más, ¿no? El convivir con este virus. Muy bien. Enrique, ¿cómo vamos a estar este verano? Bueno, a mí la verdad que me gustaría ser optimista, pero estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. La verdad que la situación de este año es diametralmente diferente al año pasado. Tenemos un porcentaje de vacunación ya elevado y tenemos protegida a la población vulnerable. De hecho, ya lo estamos viendo en los hospitales. A fecha de hoy no tenemos prácticamente ingresos a los hospitales. Es verdad que la incidencia acumulada es baja, pero apenas hay ingresos de personas mayores de 70 a 80 años. Todos los ingresos han sido de gente joven, con lo cual hay una demostración en vivo aquí que las vacunas están funcionando, pero si nos vamos a otros países del entorno como Israel o el Reino Unido, pues se está comprobando que es un gran hito, ¿no? Que se está funcionando muy bien, y lógicamente esto va a cambiar el devenir de la pandemia, y como muy bien ha dicho Mila, pues depende del porcentaje de vacunación que alcancemos este verano. Si alcanzamos ese 70-80% que estábamos hablando, pues lógicamente las medidas se van a poder relajar de forma importante, ¿no? Pero yo creo que todavía, como dice el doctor Navarro, tenemos que convivir con este virus, porque este virus ha venido aquí para quedarse y va a ser muy difícil que eliminarlo, erradicarlo desde luego que no, y eliminarlo va a ser complicado. Y quizá los jóvenes deberían ¿Queréis hacer algún comentario para terminar sobre los jóvenes? No, que se solidaricen, por una parte, por otra, sentido común y prudencia, y que piensen en los demás, es decir, solidaridad en una palabra. Sí, efectivamente. Luego tampoco están exentos de tener complicaciones. Nosotros hemos tenido ingresados recientemente gente muy joven, de 25 o 30 años, que han ingresado en la UCI. Hemos tenido gente que ha fallecido con 30 y pocos años, y no solamente la solidaridad, sino también piensen en ellos, que pueden complicarse. Creo además que estamos en un momento de celebraciones, hay comuniones, hay bodas, hay graduaciones, tenemos la selectividad, los fines de grado. Yo pediría pues eso, responsabilidad y solidaridad, como hemos dicho. Sí, porque mira lo que ha pasado en Sevilla y en 2 o 3 sitios, en residencias de estudiantes. Efectivamente, y en Sevilla y en Caravaca. Efectivamente. Bueno, creo que la temporada próxima tendremos que hablar también del virus, ¿no? Porque, como habéis comentado, pues no se va a ir, por desgracia, de manera definitiva. Os recuerdo que este programa lo podéis ver en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, en el cual no solo encontraréis todos los programas que hemos ido haciendo, sino que también tendréis información sobre alimentación, deporte, prevención y tratamiento de distintas enfermedades. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.